enfermedad tal vez o la forma más grave de un proceso infeccioso vascular y generalmente inicia con un proceso como los que vimos la clase pasada. Es decir, inicia con una bacteriemia, inicia con un proceso infeccioso que puede ser una bacteriemia espontánea que tenga el paciente por algún otro proceso infeccioso o bacteriemias que se pueden llegar a presentar durante infecciones graves o procedimientos tan sencillos a veces como lesiones en la piel, extracciones dentales o procedimientos dentales que pueden facilitar la presencia de bacteriemia y posteriormente desencadenar en un huésped pues adecuado una endocarditis. Otra de las causas que vemos ahora más frecuentes, que en realidad yo creo que ahora es tal vez la más frecuente que llegamos a observar, son las infecciones de catéteres venosos centrales que de forma secundaria provocan infecciones o endocarditis del lado derecho, asociadas a contaminación o infección de la punta del catéter y que provocan la generación de vegetaciones. Entonces, endocarditis infecciosa pues se refiere en términos muy sencillos a una infección de la superficie endocárdica del corazón y generalmente implica la presencia de microorganismos en la lesión. La lesión fundamental de la endocarditis va a ser la vegetación, que es la que se alcanza a observar durante el procedimiento de ecocardiograma, ¿sí? Ya sea que sea un ecocardiograma transtorácico o uno transesofágico. Vamos a tener endocarditis agudas, subagudas y crónicas, dependiendo del tiempo que tenga de evolución el paciente. Y en general vamos a revisar cuáles son las causas, pero como lo van a ver ustedes más adelante, la causa más importante por mucho microbiológica de las endocarditis son las infecciones por cocos gram positivos. En general, no es un padecimiento frecuente, tiende a ocurrir en adultos mayores de 50 años de edad, es más frecuente en hombres que en mujeres y generalmente sin tratamiento puede tener una mortalidad alta, hasta del 20%, sin tratamiento. Afortunadamente ha avanzado mucho el diagnóstico y entonces ya es más frecuente tanto que se sospeche o se piense en endocarditis y se aborde de forma temprana que en el pasado. Lo más frecuente por epidemiología son las infecciones de las válvulas del lado izquierdo, mitral aórtica, y en menor frecuencia vamos a encontrar infección de válvulas del lado derecho, a menos que el paciente tenga como factor predisponente una infección de un catéter venoso central, ya que esos van a llegar al lado derecho del corazón y entonces son los que van a provocar ahí el proceso de endocarditis. Algunas condiciones que favorecen el desarrollo del endocarditis, pues vamos a tener dentro de la fisiopatogenia que primero se va a llegar a provocar una lesión o una alteración en la superficie valvular, o sea, primero va a haber algún tipo de lesión en esta superficie y entonces se va a colonizar por alguna bacteria que se encontraba pasando en ese momento por ahí y esa bacteria va a generar una respuesta inmune o una formación de un coágulo donde se van a acumular plaquetas, fibronectina, fibrina, y si más adelante se acumulan más bacterias, bueno, pues se va a consolidar como tal la lesión o la vegetación. Finalmente, la vegetación es este conjunto de plaquetas, fibronectina, de fibrina que se mencionó aquí, mezclado ya con bacterias que están adheridas al tejido, que están formando biofilm frecuentemente y que persisten. Algunos factores que favorecen que se produzcan esta alteración inicial de la superficie vascular son los que vienen aquí. O sea, las personas que ya tienen alteraciones cardíacas estructurales o enfermedades cardíacas estructurales tienen más riesgo de tener lesión inicial de la superficie miocárdica, la fiebre reumática también. Por otro lado, un factor de riesgo son los usuarios de drogas intravenosas, y esto porque la lesión o la punción constante con cicatrices y formación de cicatrices en los brazos o en la piel va a facilitar pues primero la colonización por bacterias en piel y posteriormente la bacteremia frecuente, ¿no? Dependiendo de los pacientes que utilizan drogas y que no tienen medidas obviamente de asepsia, de antisepsia en el momento de funcionar la piel, bueno, es un factor de riesgo para que más adelante desarrollen endocarditis. Las lesiones calcificadas ya por degeneración de las válvulas también es un factor de riesgo para endocarditis. Y bueno, finalmente, como les mencionaba, el uso de catéteres venosos centrales y la infección, no es en realidad el uso, sino el hecho de que se infecte el catéter venoso central es un factor de riesgo para una endocarditis. Habitualmente, si el catéter es bien utilizado y no se infecta, no tiene por qué provocar ni lesionar la válvula. Generalmente este flujo turbulento es el que va a provocar la lesión inicial sobre la válvula y las bacterias transitorias las podemos encontrar a partir de cualquier superficie mucosa traumatizada. Entonces, en un principio se había visto que las lesiones de las mucosas como la mucosa gastrointestinal, la mucosa de la cavidad oral, la mucosa incluso de las vías urinarias,
podía verse afectada y cualquier lesión de la mucosa pues va a permitir el paso de bacterias a la sangre. Normalmente cuando el sistema inmune es competente, pues controla esa bacteremia y la elimina inmediatamente o casi inmediatamente, por eso la bacteremia es transitoria, pero en el contexto de un paciente con algún defecto, ya sea de la estructura cardíaca o de la inmunidad y persistencia de la bacteremia, pues eventualmente con el tiempo esa válvula lesionada o con flujo turbulento pues se va a colonizar. Particularmente los cocos gram positivos tienen esta capacidad, primero, de invadir, segundo, bueno, también se encuentran en la piel como flora normal, y tercero, de adherirse y formar biofilms o biopelículas sobre la superficie valvular. Entonces, por mucho, en las endocarditis de válvula nativa, no de las de válvula protóxica, por mucho, la causa número 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estas endocarditis van a ser los cocos gram positivos. Ahí les ponen estafilococos coagulasa negativos, estaphaulos, estreptococos orales de la flora normal de la cavidad oral, los enterococos, los estreptococos como el estreptococo piógenes, pueden ser causas de procesos infecciosos y son las causas principales de endocarditis. En el caso de las endocarditis de válvula nativa, pues también vamos a tener cocos gram positivos, en algunas ocasiones cultivos negativos o bacterias no identificadas, ¿sí? ¿De qué depende que no se identificara? Pues de la oportunidad en la cual se tomen los cultivos y del uso previo de antibióticos. Por eso podemos tener endocarditis con cultivos negativos en pacientes en los que no se tomaron hemocultivos o en los que se tomaron cuando el paciente ya había iniciado algún tratamiento antibiótico, o también en algunos casos de infecciones por bacterias raras o poco frecuentes que difícilmente crecen en un hemocultivo. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Para empezar, vamos a sospechar la presencia de endocarditis en personas que tienen síntomas clínicos adecuados. Lo vamos a corroborar tomando hemocultivos y tomando el ecocardiograma. Uno de los síntomas más frecuentes que van a presentar los pacientes es fiebre. Endocarditis es una de las causas de diagnóstico diferencial en pacientes con fiebre de origen determinado. Es un paciente que tiene fiebre y que no queda claro el diagnóstico. Una de las pues, diagnósticos diferenciales va a ser la endocarditis infecciosa. La aparición de un soplo nuevo, alguien que no tenía soplos y de repente empieza a desarrollar o a la auscultación se detecta un soplo nuevo, también puede ser otro dato para sospechar de endocarditis. Y la elevación de reactantes de fase aguda pues puede ser otro indicador, otro dato de sospecha. Para hacer más fácil el diagnóstico de endocarditis, se determinaron algunos criterios que aumentaban la sospecha del cuadro de endocarditis y se dividieron en criterios mayores o menores. Se considera un diagnóstico definitivo de endocarditis alguien que tiene 2 criterios mayores o alguien que tiene un criterio mayor con 3 criterios menores. Los criterios más importantes son estos dos, que es la presencia de cultivos en sangre positivos y la presencia de vegetaciones en el ecocardiograma, o como les ponen aquí, evidencia ecocardiográfica de involucro miocárdico. Vamos a tener hemocultivos que tienen que ser relevantes, es decir, relevantes, tienen que crecer bacterias que normalmente produzcan endocarditis, tiene que coincidir en todos los hemocultivos, tienen que ser hemocultivos que se hayan tomado en varias ocasiones, que se hayan tomado antes del inicio de antibióticos, pues de acuerdo a los criterios que vimos la vez pasada. Al menos 2 sets de hemocultivos, aunque las guías que revisamos la vez pasada mencionaban que al menos 3 sets de hemocultivos. Aquí yo haría el énfasis en que sean 3 y que sean muchos, o sea, no importa si son 3 o 4 o 5, el punto es que sean bastantes hemocultivos tomados en diferentes momentos, pero como criterio vamos a decir 3 al menos, y que los microorganismos que se identifican ahí sean típicamente asociados a endocarditis bacteriana. Estos criterios nos van a apoyar o elevar la sospecha de endocarditis, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de microorganismos identificados típicamente? Pues a los que acabamos de mencionar, estafilococos, enterococos o estreptococos. Si creciera una pseudomonas aeruginosa, pues yo diría, bueno, esa es una bacteria mucho menos probable, que tiene menos capacidad de provocar una endocarditis, aunque en teoría pues puede llegar a suceder. Y finalmente, el otro criterio mayor es la presencia de lesiones ecocardiográficas compatibles con endocarditis, ya sea una masa, una tumoración, una vegetación que se observe sobre la válvula, sobre la pared del corazón, y la dehiscencia, la ruptura de las válvulas también puede ser un dato más indicador de destrucción y también puede elevar la sospecha de endocarditis. La presencia de regurgitación valvular o de lesiones en las válvulas también lo puede hacer sospechar. Y dentro de los criterios menores, pues vamos a tener que el paciente tenga como antecedente una condición predisponente, que esté presentando fiebre, que presente fenómenos vasculares, porque un paciente que tiene endocarditis tiene su vegetación, muchas vegetaciones son móviles y se mueven están ahí flotando, adheridas por un pedículo a la pared o a la vegetación que están infectando, y entonces a veces esas
vegetaciones se pueden soltar hacia la circulación y provocar embolismos, o pueden estar lanzando pequeños émbolos sépticos de bacterias hacia la circulación y provocar émbolos pulmonares, cerebrales, en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Podemos tener hemorragias conjuntivales, lesiones en la piel y tejidos blandos. Entonces, estos fenómenos vasculares son algunos de los criterios menores para endocarditis. Y finalmente, este proceso infeccioso va a generar una respuesta inmune o autoinmune, en la que vamos a observar también algunos fenómenos inmunológicos como los puntos de Roth o algunos nódulos que se pueden formar en las manos o en algunos sitios distales del cuerpo. También el depósito de complejos inmunes puede provocar aparición del factor reumatoide o el depósito de estos complejos, inflamación renal, y entonces vamos a tener también cambios en el sedimento urinario. Finalmente, el hemocultivo que no cumple con todos los parámetros del criterio mayor, bueno, también puede ser un criterio menor, es decir, que no sean 2 sets, sino que sea solo uno, o que haya crecido una bacteria que no es compatible con endocarditis. También se puede hacer el diagnóstico definitivo mediante la histopatología de la válvula, pero pues para esto es necesario hacer una cirugía cardíaca, extraer la válvula y mandar la patología. Entonces, normalmente en la vida real el diagnóstico se hace mucho antes, con la toma de hemocultivos apropiados, con el ecocardiograma y la sospecha clínica, y con el hallazgo de bacterias en los hemocultivos de forma persistente o repetida en bacteremia. Se supone que los pacientes que tienen endocarditis infecciosa están persistentemente en bacteremia, o sea, todo el tiempo están arrojando bacterias a la sangre. Y entonces, bueno, se recomienda tomar 3 sets de hemocultivos en momentos diferentes, tratando de identificar las bacterias con mayor posibilidad, pues tomando varias muestras, ¿sí? Aquí están nuevamente las bacterias que típicamente se asocian a endocarditis: Streptococcus del grupo Viridas, Streptococcus bovis, el grupo Hasek, el Staph aureus, los enterococos. Del grupo Hasek están todas estas bacterias, Aggregatibacter, Cardiobacterium y Quenella. Son bacterias que también pueden provocar, o que se han identificado como que también pueden provocar endocarditis, pero por frecuencia, bueno, no superan a los focos gram positivos. Para fines del tratamiento, pues, como esta es una infección endovascular, generalmente la erradicación de las bacterias que se encuentran sobre la vegetación o la superficie endocárdica del corazón, pues se adhieren, se incluyen dentro del tejido miocárdico o endocárdico, y son difíciles de erradicar. Son bacterias que están metidas dentro del tejido y que están causando una tumoración o una vegetación dentro del corazón. Entonces, el tratamiento de una endocarditis puede implicar 2 cosas. 1, el retiro físico de la vegetación, y 2, el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico siempre es prolongado, lo damos entre 4 y 6 semanas de tratamiento. Entonces, para decirle a un paciente que va a tomar 4 o 6 semanas, es importante pues saber qué bacteria es. Si no sabemos qué bacteria es difícil tanto determinar el pronóstico como determinar la posibilidad de la curación, como establecer un buen tratamiento si no sabemos ni siquiera qué bacteria está provocando la vegetación. Entonces, bueno, es fundamental para el diagnóstico de endocarditis la toma de hemocultivos. Si un paciente llega en buenas condiciones de salud con fiebre de origen a determinar, es muy importante tomar hemocultivos de forma oportuna y tomar varios. Se recomienda tomar alguno durante el episodio de fiebre, pero también se toman en momentos en los que el paciente no tiene fiebre. A veces me toca que el paciente llegó con fiebre, no con un foco claro, y puede pasar que le tomen hemocultivos en ese momento, o puede pasar que no se los tomen en ese momento porque dicen, bueno, es que ya se le quitó la fiebre, pero en realidad si uno está sospechando endocarditis hay que tomar varios en diferentes momentos con y sin fiebre, sería la recomendación. Otra cosa importante es que estos hemocultivos se tomen antes del inicio del tratamiento. A veces 1 o 2 dosis de tratamiento antibiótico intravenoso puede pues anular el crecimiento bacteriano. Entonces el hecho de tomar 3 sets pues aumenta la sensibilidad a un 90% de poder detectar algo. Hay 2 causas de que los cultivos en sangre sean negativos. 1 es que el paciente haya recibido previamente antibióticos. 2 es que tenga una endocarditis causada por microorganismos fastidiosos que no crecen en los hemocultivos. Por ejemplo, Brucella, no sé si se acuerdan, pero habíamos mencionado que tarda 1 mes en crecer en los cultivos. Es fastidioso, el crecimiento es lento. Y tenemos bacterias como Coxiella burnetii o Bartonella que tienen, por ejemplo, Coxiella no tiene una buena pared celular, no crece, es intracelular, no crece fácilmente en los hemocultivos. Entonces, en estos casos uno podría recurrir, en los casos de microorganismos fastidiosos o que no crecen en los hemos, a la serología para estas bacterias. ¿Se acuerdan que la reacción de Huglinson y Rosa de Bengala en las reacciones serológicas para detectar Brucella? O podría pedir IgGs o IgMs para Coxiella y para Bartonella con la finalidad de identificar, pues en un paciente en el contexto clínico adecuado, ¿sí? Coxiella se asocia al contacto con animales de granja o de rancho,
o ganado, y en esos casos uno también podría solicitar una PCR en sangre. Un 10% de los pacientes pueden tener una endocarditis con cultivos negativos y son causadas por estas bacterias. Clamidia es otra causa de endocarditis, Trophilima Whippley también puede causar la enfermedad de Whippley y endocarditis. Legionella, que es una de las bacterias que conocemos porque causa las neumonías atípicas adquiridas en la comunidad, bueno, son otras causas de endocarditis que hay que considerar. Dentro del ecocardiograma vamos a tener dos tipos de ecocardiograma, el transtorácico, que es el convencional que ustedes conocen, que se hace sobre la pared torácica del paciente, y el transesofágico, que se hace intraesofágico con una sonda intraesofágica, requiere sedación y el apoyo por un anestesiólogo, y me permite ver mucho más de cerca la superficie del corazón, entonces tiene una sensibilidad más alta y es mucho más específico. Me permite ver más detalles, tanto de las vegetaciones cuando hay destrucción de las válvulas, y me permite ver vegetaciones incluso más pequeñas, o a veces cuando por el flujo turbulento es difícil determinar si existe una vegetación, acercarte con el transesofágico pues permite dar más claridad. Sin embargo, pues como les decía, requiere sedación, requiere una sonda especial para realizarse, entonces pues normalmente se pide en casos de sospechas altas cuando el ecocardiograma transtorácico fue negativo, en casos en los que hay una pobre ventana para hacer el ultrasonido, por ejemplo, pacientes que tienen una pared torácica muy gruesa o con problemas de obesidad, pues uno se podría apoyar con el transesofágico. En los pacientes que tienen válvulas protésicas, que tienen dispositivos, a veces solo se ven los cables del marcapasos y es difícil determinar si tienen o no vegetaciones adheridas a él. Entonces, en esos casos, si queremos más detalles, se puede realizar el eco transesofágico. El eco transtorácico puede servir como evaluación inicial. Generalmente una endocarditis es un proceso infeccioso que se maneja de forma multidisciplinaria. En la vida real, pues al paciente lo ve el cardiólogo, el cirujano torácico, el internista, el infectólogo, el microbiólogo, por las múltiples manifestaciones que puede llegar a tener, sobre todo en pacientes complicados o complejos. En el caso de los pacientes que tienen abscesos formales, destrucción valvular, vegetaciones muy grandes, puede ser preferible que se operen, el cirujano cardiovascular, y que retire el material infectado. Ahorita vamos a ver las indicaciones quirúrgicas. Y aquí les puse algunas de las tablitas sobre los tratamientos empíricos. Mi objetivo principal no es tanto que se sepan el tratamiento, porque en realidad tiene que saber primero qué bacteria es y en base a eso se escoge el tratamiento, y el tratamiento viene en cualquier libro. Bueno, si tú ya sabes que la endocarditis es por estafilococo aureus meticilino sensible, bueno, el tratamiento va a ser con oxacilina. O si tú ya sabes que, por ejemplo, la infección está causada por un estreptococo, entonces tú ya sabes que el tratamiento va a ser con penicilina. Entonces, dependiendo del agente infeccioso, va a ser el tratamiento específico. Como pueden ver aquí, el tratamiento, la duración es varias semanas, y el esquema va a depender pues del paciente si es alérgico a penicilina, si tiene un estafilococo o un estreptococo, si tiene un enterococo que puede ser más resistente, y raras veces se recomienda dar tratamientos empíricos en los pacientes en los que pues no se llega a identificar claramente cuál es el agente infeccioso, ¿sí? Estos son tratamientos empíricos cuando está el paciente en proceso de identificación de la bacteria. En general se recomienda que los pacientes que tienen falla cardíaca secundaria a la endocarditis se haga una cirugía, o sea, los pacientes que están en choque cardiogénico, no me refiero solo a falla cardíaca descompensada, sino choque cardiogénico, cuando es una urgencia hacer un procedimiento quirúrgico para manejar pues las complicaciones de este choque, que puede ser cardiogénico como puede ser el edema pulmonar. Cuando la infección no está controlada, o sea, el paciente llega en choque séptico, tiene un absceso cardíaco, está desarrollando alguna fístula, la vegetación está aumentando de tamaño, en esos casos puede ser necesario que se haga un procedimiento quirúrgico. En los casos en los que el paciente tiene hemocultivos positivos o fiebre, fíjense cómo aquí decíamos que en los demás casos de bacteremia necesitábamos esperar 72 horas para que se quitara la fiebre o para que se tomaran los hemocultivos. Aquí en endocarditis, que puede ser más difícil de tratar, uno puede esperar hasta 7 días para que se resuelva el proceso de fiebre o inflamación, porque en general sí es más tardada como la respuesta. En el caso de infecciones multidrogo resistentes, o sea, en el caso de pacientes que tienen bacterias, por ejemplo, aquí les puse Pseudomonas aeruginosa, Bacillus gram negativos, multidrogo resistentes, puede ser necesario que el paciente entre a quirófano y en quirófano se le haga una cirugía con la finalidad de, pues, de controlar el proceso infeccioso.
Cuando hay hongos, cuando es una endocarditis, por ejemplo, por una levadura o por cándida, que pueden ser más difíciles de tratar o de erradicar y que además son bacterias que, bueno, son microorganismos que también causan biofilm, en estos casos también puede ser necesario hacer una cirugía. Y bueno, prevención de embolismo, cuando se ve que la vegetación está flotando y está generando émbolos, en ese caso también puede ser necesario hacer un procedimiento quirúrgico. Las vegetaciones se consideran grandes y miden más de 10 milímetros. Las vegetaciones grandes pueden embolizar, pueden soltarse, ir a la circulación y provocar diferentes procesos pues de obstrucción. Pueden provocar eventos vasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Es una complicación que se puede presentar en el 15 al 20% de los pacientes. Como ustedes vienen, pueden provocar accidentes isquémicos transitorios, pueden provocar también embolismos cerebrales silenciosos que no se manifiesten con una alteración o pueden complicarse con abscesos cerebrales y meningitis. Entonces, en general, se recomienda siempre monitorizar a los pacientes y descartar que no haya la presencia de alguna de estas lesiones, ya sean pacientes que llegan muy sintomáticos con una lesión cerebral o con un evento vascular cerebral, o en pacientes que no lo presentan, o sea, forma parte del abordaje. Como vieron ustedes, también puede provocar glomerulonefritis y complicaciones o fenómenos inmunes. Puede provocar también embolismos pulmonares. También llegamos a observar abscesos o cavitaciones o embolismos sépticos en pacientes con bacteremia. Y generalmente un paciente que llegó a un proceso de endocarditis fue un paciente que estuvo con bacteremia durante varios, pues pueden ser días o semanas. Entonces los pacientes pueden tener complicaciones o siembras sépticas a otros lugares, pueden tener abscesos vertebrales, pueden tener abscesos en vaso, en hígado. Entonces, generalmente son pacientes que requieren un abordaje extenso. Aparte de los hemocultivos, se puede realizar pues una tomografía de cráneo, una tomografía de tórax y abdomen, la revisión cuidadosa de las vértebras para ver que no hay embolismos, y todas estas complicaciones se tienen que tratar adicionalmente. Habitualmente el proceso infeccioso como tal se controla con el tratamiento antibiótico, ¿sí? Se dio del antibiótico 4 semanas, pero en el caso de una, si yo identifico que además el paciente tiene un absceso vertebral, bueno, puede ser necesario que adicionalmente requiera un lavado quirúrgico o que yo extienda el tratamiento un poco más de tiempo. Normalmente, después de 5 a 7 días de tratamiento, cuando el tratamiento es adecuado, los pacientes empiezan a presentar algo de mejoría, y la mejoría generalmente es la resolución de la fiebre. Cualquier paciente que ustedes vean con fiebre alta, persistente, con hemocultivos positivos, por pocos gram positivos, sobre todo cuando es una bacteremia difícil de controlar, requiere la realización de una endocarditis y que yo me acerque y le revise si no tiene soplos, si no tiene lesiones en la piel, tratando de detectar datos sospechosos de endocarditis. Normalmente el seguimiento lo vamos a hacer clínico, es decir, voy a ver que se le quite la fiebre después de 5, máximo 7 días. Voy a tomar hemocultivos también después de 3 días o después de 5 días, lo que me puedo esperar, dependiendo si el paciente sigue febril, pues a lo mejor me voy a esperar hasta que se le quite la fiebre para tomarle su primer hemocultivo, y tengo que documentar que ya no haya bacteremia. Si la bacteremia persiste, pues me puede hablar de que hay un proceso infeccioso que está ahí persistiendo. Lo otro que podemos realizar para darle seguimiento a los pacientes con endocarditis son los reactantes de fase aguda. Normalmente los pacientes con endocarditis tienen proteína C reactiva alta y tienen velocidad de sedimentación globular también alta. Generalmente un endocarditis se considera un proceso grave, o severo o serio. Entonces, habitualmente las BCGs o las velocidades de sedimentación globular de estos pacientes están en más de 50. Normalmente la velocidad de sedimentación globular disminuye o empieza a bajar cuando se resuelve un proceso inflamatorio infeccioso varias semanas después de iniciado el tratamiento. La BCG o velocidad de sedimentación globular no baja en días, baja en semanas. Y la proteína C reactiva sí tiende a ir bajando con tratamiento después de algunos días. Entonces, normalmente tomamos en estos pacientes estos valores BCG, PCR antes del inicio del tratamiento o al momento del diagnóstico de endocarditis, y los podemos ir realizando cada semana o cada 2 semanas si hay buena respuesta clínica, para evaluar que sigan disminuyendo o que sigan bajando y sean otro dato que me apoye la respuesta al tratamiento. Pero normalmente si se quita la fiebre, si hay mejoría clínica, si los hemocultivos se vuelven negativos y estos marcadores van para abajo, bueno, yo puedo tener una idea de que el tratamiento está siendo adecuado. Normalmente el tratamiento, como les comentaba, va de 4 a 6 semanas. El tratamiento casi siempre es intravenoso, casi siempre se da por vía intravenosa. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, en este caso, en el caso de los estreptococos, puede ser con ceftriaxona, 2 gramos al día, ya sea por vía intravenosa. Bueno, ellos le ponen intramuscular, pero pues nadie se inyecta 4 semanas intramuscular ceftriaxona, es muy doloroso, entonces generalmente es por vía intravenosa.
puede incluir la combinación de un aminoglucósido junto con un beta-lactámico o un glupéptido, como es la vancomicina. La dosis de vancomicina se calcula en miligramos por kilo de peso, se va a separar. Entonces, estos pacientes a veces pueden requerir la colocación de un catéter venoso central para poder administrar pues el antibiótico por todas estas semanas. Entonces, esto a veces puede también, hay que esperar el momento adecuado para colocar el catéter cuando el paciente ya no tenga bacteremia con la finalidad de, pues, de que no se vaya a contaminar nuevamente el catéter. Y pacientes que requieren una cirugía y que puede requerir un reemplazo valvular, pues también van a requerir tratamiento durante varias semanas después de que se realizó el procedimiento más resolutivo quirúrgico con la finalidad de controlar el proceso infeccioso. No sé si alguien tenga alguna duda de esto ahorita. No, doctora. Ok, si ahorita no tienen dudas, me voy a seguir porque queda un poquito de tiempo para empezar a revisar el siguiente tema o hablar algunas generalidades de fiebre de origen a determinar, que está muy relacionado a endocarditis, porque una de las causas de que una persona tenga fiebre de origen a determinar va a ser precisamente endocarditis infecciosa. Es una de las posibilidades, no es la única. Otra de las causas frecuentes de fiebre de origen a determinar va a ser tuberculosis, ¿sí? Otra van a ser los abscesos ocultos. Pero bueno, ya habiendo revisado todos los temas que hemos revisado de infectología, podemos empezar a hablar un poquito de las fiebres de origen a determinar. Normalmente el término se ha utilizado de forma rutinaria para hablar de estas fiebres de origen oscuro. Generalmente son fiebres en las que ya se hizo una evaluación inicial, ya se tomaron exámenes generales a lo mejor, y el paciente persiste febril y no se ha documentado una causa clara. O sea, no lo utilizamos para cualquier paciente con fiebre. Generalmente lo usamos para un paciente que ya recibió una evaluación pues por un médico a través de la consulta externa o a través de una hospitalización y no queda muy clara la causa. Entonces se sospecha que puede ser una causa más difícil o más compleja y en estos casos le llamamos fiebre de origen determinado. Recuerden que para que un paciente se encuentre con fiebre o entendamos el término de fiebre, vamos a decir temperatura de más de 38.3 grados en cualquier momento o temperatura de 38 grados durante más de 3 horas. Y es importante que en el caso de las fiebres siempre corroboremos como tal el proceso de febril. O sea, también puede haber pacientes que desconozcan el valor normal o el riesgo de tener fiebre o la cantidad de fiebre y que digan, ah, pues tengo fiebre y en realidad tienen 36 de temperatura. También puede haber pacientes que fingen a veces o que se aplican sustancias que pueden facilitar la presencia de fiebre. Entonces es importante que siempre se corrobore, sobre todo en el contexto de un paciente que ya recibió su abordaje inicial y que no queda clara la causa, ¿sí? Normalmente los pacientes entonces tienen que cumplir con este criterio, 38 grados de temperatura por más de 3 horas o 38.3 grados de temperatura en cualquier momento, no necesita pasar varias horas. Generalmente en los pacientes con fiebre de origen a determinar vamos a tener algunas particularidades, algunos principios de tratamiento. Si un paciente llega a consulta con ustedes porque ha tenido fiebre de varias semanas o varios días, o a veces pueden ser varios meses o varios años, y no está clara la causa, uno tiene que determinar muy bien y con mucha claridad y con mucha frialdad si el paciente tiene una urgencia que amerite que requiera tratamiento antibiótico en ese momento, ¿sí? La respuesta casi nunca es que sí requiere en ese momento. ¿Sí? Raras veces un paciente que tiene fiebre desde hace varios meses, desde hace varias semanas, desde hace varios años, va a requerir que en ese momento se inicien tratamientos antibióticos. De hecho, el tratamiento de la fiebre de origen a determinar en general no hay un tratamiento que dar, el tratamiento es determinar la causa como tal de la fiebre y en ese caso darle el abordaje adecuado y darle tratamiento. Pero un principio en todas las pacientes con fiebre de origen a determinar es que generalmente no se recomienda, uno, dar tratamientos empíricos nunca, o sea, decir, ah, pues yo le voy a dar ahora esto para ver si con esto se le quita la fiebre, nunca se recomienda. En general no está recomendado por ninguna guía. A veces puede suceder que uno por temor o por miedo a que el paciente tenga un proceso infeccioso, digo, pues te voy a dar algo porque el paciente se puede poner mal. Pero la verdad es que la mayoría de las veces los pacientes que llegan con fiebre y que tienen semanas presentándola, pues llegan en buenas condiciones a la consulta, pueden llegar en buenas condiciones. Las únicas indicaciones que hemos visto en este semestre de tratamiento urgente empírico de fiebre han sido, pues si ustedes la recuerdan, una de ellas era choque séptico. Ya decíamos que si no inicias antibióticos en la primera hora de alguien que tiene choque séptico, pues se aumenta la mortalidad. Meningitis, sospecha clínica de meningitis. Y aquí voy a agregar una más que es neutropenia grave y fiebre.
Los pacientes con neutropenia grave son los pacientes que tienen menos de 1000 neutrófilos totales. ¿Cómo sé cuántos neutrófilos tiene el paciente? Cuando le tomo una biometría hemática, y si tiene 5000 leucocitos y 10% son neutrófilos, entonces tengo un paciente que tiene, ¿qué? 500 neutrófilos, ¿no? Entonces voy a calcular el porcentaje como tal en base a la biometría hemática. Los pacientes que tienen menos de 1000 neutrófilos totales tienen lo que se conoce neutropenia grave. Un paciente que tiene neutropenia grave más fiebre se considera una urgencia médica y también debe de recibir tratamiento empírico. Pero en todos los demás casos, que no sea choque séptico, meningitis, neutropenia grave y fiebre, yo me puedo esperar. Y la parte más importante del tema de fiebre de origen a determinar es conocer cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables y conocer el abordaje, ¿sí? Y en base a ese abordaje y esos diagnósticos diferenciales, pues probablemente yo voy a terminar en mayor o menor grado con un tratamiento. Es una causa relativamente frecuente de consulta, sobre todo en la consulta pues puede ser de medicina interna o de infectología, y generalmente las causas de fiebre de origen a determinar pues se han pues categorizado dependiendo del tipo de problema que tenga el paciente, ya sea que sea infeccioso o que sea reumatológico o inmunológico como causa también de fiebre de origen a determinar, que sea neoplásico y como causas misceláneas. ¿Sí? Puedo tener causas que no entran en esta clasificación. Y un poco las causas se han determinado en base a series grandes de casos en las que había pacientes con fiebre de origen a determinar, se hicieron series de forma prospectiva o retrospectiva para saber, ok, qué es lo que resultó tener el paciente y en ese caso, pues cuáles son las causas más frecuentes de que alguien tenga fiebre y no quede claro su diagnóstico. En el caso de las fiebres de origen a determinar, bueno, pues el paciente se va a presentar generalmente con estas elevaciones de la temperatura. Y la parte más importante del abordaje, yo les diría que la más importante de todas es la historia clínica, ¿sí? Se supone que una historia clínica bien hecha lleva al diagnóstico del paciente en un 80% de los casos y la exploración física puede ser en un 20% menor y los exámenes de laboratorio en un porcentaje menor. Doctora, Dime. ay, perdón que la interrumpa, es que no sé si cambió de presentación, No, ahorita no. pero si seguimos en la diapositiva tratamiento de giro en endocarditis. Sí, así es, ahí está. No les he puesto todavía la presentación, la de fiebre. Entonces, ya se me fue la onda. En el caso de las fiebres, el paciente se va a presentar con el síntoma como característico, que es la presencia de fiebre, y la parte más importante va a ser el interrogatorio. Entonces, en este caso, es relevante para todos nosotros hacer un interrogatorio como muy extenso o muy dirigido, ¿sí? Y la base del diagnóstico en los pacientes con fiebre de origen a determinar es encontrar algo que se conoce como puntos pivote o claves de diagnóstico, en los que a veces un solo dato puede llevar a orientar hacia dónde va a ir el abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir alguien tiene fiebre de origen a determinar, a decir tiene fiebre de origen a determinar, pero tiene lesiones cutáneas, o tiene fiebre y tiene elevación de las transaminasas, o tiene fiebre y tiene hipercalcemia. Entonces, o tiene fiebre y aparte refiere tos de 4 meses de evolución, o presenta fiebre, pero adicionalmente refiere presentar dolor abdominal por las noches, todos los días. Entonces, este tipo de datos, sobre todo al interrogatorio, pueden ser relevantes para llegar al diagnóstico. Y aquí hacemos mucho énfasis en la historia clínica completa. O sea, tiene importancia a qué se dedica el paciente. No es lo mismo si es veterinario, así es un enfermero, así es un médico, o así es una persona que trabaja en un banco, o es una persona que no tiene contacto con otras personas, pero tiene contacto con animales, así vive en la playa o vive en el desierto, en dónde consume sus alimentos, si consume en la calle, si consume en su trabajo o es en su casa, si es una persona que viaja frecuentemente. Entonces, todos esos aspectos de la historia clínica son relevantes para el abordaje de los pacientes con fiebre de origen a determinar. Una vez que uno localiza un dato pivote, bueno, mi paciente ya vi que tiene fiebre y también tiene un poco de tos que al paciente no le había parecido relevante y no había mencionado en las consultas, pero que al interrogatorio me dice que sí, que tose desde hace 4 meses también y que es una tos seca y que se presenta más por las noches y que a veces vienen accesos y le condiciona dificultad para respirar. Entonces, ese tipo de datos me van a orientar hacia dónde voy a dirigir mi abordaje diagnóstico. Normalmente, en el caso de las causas infecciosas, vamos a enfocarnos en causas como endocarditis, como tuberculosis, como abscesos ocultos abdominales, pacientes que tienen un absceso en cavidad abdominal que no se había documentado, como en osteomielitis, por ejemplo, una espondilodicitis o una infección vertebral también puede ser una causa de fiebre de origen a determinar, y vamos a determinar cierto set de estudios que vamos a realizar.
En el caso de las enfermedades autoinmunes o reumatológicas, bueno, viene lupus, artritis reumatoide, panarteritis nodosa, todas estas enfermedades autoinmunes que también van a provocar fiebre y que no tienen necesariamente una causa infecciosa. Dentro de las neoplásicas, sobre todo las neoplasias hematológicas, como las leucemias y los linfomas, se pueden manifestar a veces de forma atípica, solamente con fiebre. Y dentro de las causas misceláneas vamos a tener enfermedades genéticas raras que se asocian a fiebre, vamos a tener causas endocrinológicas, como por ejemplo un hipertiroidismo, o vamos a tener trombosis venosas profundas, o vamos a tener tromboembolias pulmonares. Entonces, todas estas causas se van a abordar y existe como un abordaje inicial para los pacientes que se presentan con fiebre de origen determinado. Normalmente vamos a solicitar exámenes generales en estos pacientes, vamos a solicitar por exámenes generales, me refiero a biometría hemática, me refiero a la química sanguínea, las pruebas de funcionamiento hepático, y vamos a pedir reactantes de fase aguda, BSG, PCR y la procalcitonina. La procalcitonina es un marcador que tiende a elevarse en los casos de infecciones bacterianas. Voy a pedir desde el punto de vista infeccioso serologías. ¿Cuáles son las serologías que se investigan siempre en fiebre de origen determinado? VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Puedo pedir un TORCH para evaluar citomegalovirus, toxoplasma. Puedo pedir serología para virus de Epstein-Barr. Y lo otro que voy a pedir también van a ser las evaluaciones para tuberculosis. Entonces, para empezar, puedo pedir un PPD y una radiografía de tórax con la finalidad de evaluar si el paciente está expuesto o no a tuberculosis. En todos los pacientes con fiebre de origen a determinar, voy a solicitar cultivos, siempre voy a pedir hemocultivos y voy a pedir varios sets de hemocultivos como vimos la clase pasada. Si el paciente aparte tiene fiebre y tos, bueno, pues le voy a pedir cultivos de expectoración, o si tiene fiebre y molestias urinarias, voy a pedir cultivos de orina. Entonces, en general se recomienda pedir siempre hemocultivos y adicionalmente cultivos que se pueden solicitar de otras zonas como de orina o de expectoración o de heces en los casos de los pacientes con diarrea. En ese contexto, este sería como el abordaje inicial o los exámenes de laboratorio iniciales. Idealmente se deben solicitar pues en pacientes que no están tomando antibióticos. Puede ser preferible que si un paciente llega y me dice, bueno, pues es que estoy con fiebre y me dieron este tratamiento, pues yo puedo evaluar suspender los antibióticos para poder tomar cultivos adecuados. Normalmente, pues en los libros mencionan 3 días de suspender el antibiótico. Habitualmente, si su paciente está bien, niños, si está en buenas condiciones generales, la recomendación es que suspenda antibióticos al menos una semana para que se elimine el efecto del antibiótico y poder tomar cultivos relevantes. En pacientes que están estables, ¿no? Obviamente no estoy hablando de un paciente que llega con choque séptico o un paciente que llega con una meningitis aguda. Pero en pacientes que tienen fiebre, que no está clara la causa y que ya están tomando uno y otro esquema antibiótico, puede ser prudente suspender como tal el tratamiento antibiótico, suspenderlo, yo sugeriría al menos por 7 días y ya en ese momento tomar los cultivos, ¿sí? Casi nunca funciona esto de darles tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Decir, pues ya está tomando Bactrim, bueno, yo le voy a agregar ciprofloxacina a ver si se le quita la fiebre, porque generalmente problemas complejos de fiebre de origen determinal, pues no se resuelven con antibióticos convencionales, ¿no? Un absceso abdominal, pues no se va a resolver, una endocarditis infecciosa no se va a resolver, una tuberculosis no se va a resolver, un VIH o una hepatitis C tampoco se van a resolver de esa manera. Entonces, estamos hablando de procesos más raros o difíciles de determinar. El manejo del paciente, pues sí, se le puede dar antibióticos al paciente. Si el paciente tiene incomodidad por la fiebre, pues puede tomar paracetamol en el horario o en las dosis que crea que sean necesarias o adecuadas. Acuérdense, la dosis de paracetamol máxima son de 4 gramos al día. Normalmente damos 1 gramo cada 8 horas, pero la dosis máxima tope es de 4 gramos. Y sí se puede utilizar para aliviar el malestar del paciente mientras el paciente completa su abordaje. Estos estudios que les mencioné hace un momento son los estudios de primera línea. Normalmente nos podemos apoyar, dependiendo de si saliera aquí algún dato pivote, en algún estudio de imagen. Les había mencionado yo que entre los estudios de imagen que se hacen de forma inicial entra la radiografía de tórax para evaluar tuberculosis y en algunos libros van a encontrar que el ultrasonido abdominal también se encuentra como dentro del abordaje inicial. Actualmente, algo que ha venido a cambiar también y a facilitar el diagnóstico de los pacientes con fiebre es la tomografía axial computarizada, porque permite observar pues de un solo vistazo tórax, abdomen, pelvis y muchas veces de forma rápida y ya un costo más sencillo. Entonces, en pacientes con fiebre de origen determinal se ha visto que los estudios más valiosos que más habitualmente llevan al diagnóstico, uno es la biometría hemática y el otro es la tomografía, que puede ser de tórax y abdomen. En pacientes en los que con esto no ha salido el resultado, bueno, también se incluye dentro del abordaje inicial los estudios reumatológicos, Se incluye el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos de doble cadena también dentro de la valoración.
No es muy habitual que pidamos marcadores tumorales. En general, con la tomografía uno puede identificar alguna lesión tumoral de forma más o menos sencilla. Pero en los pacientes en los que se hizo esto y no se documentó nada o no salió nada y el paciente sigue con fiebre, hay estudios de tercera línea que son estudios generalmente de cuerpo completo con radionucleótidos o con medicina nuclear que permiten observar zonas de inflamación, como puede ser un gamagrama. Si un gamagrama de cuerpo completo me puede mostrar o captar una zona de inflamación en una parte del cuerpo en especial, por ejemplo, la rodilla, y entonces yo me voy a ir hacia revisar la rodilla en esa persona y ver si tomo una muestra de líquido sinovial o ver si tomo algún estudio de imagen más detallado de la rodilla con la finalidad de enfocar un poco más. Y los estudios de de cuarta línea, por decirlo así, que se pueden utilizar en los pacientes con fiebre de origen determinado, son las biopsias. En algunos pacientes en los que no está claro el diagnóstico, se puede considerar la toma de biopsias de tejidos que en un gamagrama hayan salido positivos. El otro estudio de imagen de cuerpo completo que utilizamos para ver o evaluar tumoraciones o neoplasias es el PET, o la tomografía de emisión de positrones, que es un estudio que permite observar la presencia de lesiones tumorales. Entonces, estos estudios de cuerpo completo me permiten decir, bueno, está captando o se observa la captación mayor de este radionucleótido en el pulmón del lado derecho y en la parte apical. Bueno, si no tenía yo una tomografía, voy a hacer una tomografía en ese momento y voy a valorar si hago una biopsia de la lesión que está encontrando ahí. Generalmente la biopsia pues, se reserva pues, al final, en los casos en los que no se ha encontrado nada más, después de haber hecho un estudio de imagen más completo. A veces se pueden hacer biopsias de ganglios, ¿no? Se hizo la tomografía y se vio que el paciente tenía ganglios mediastinales de más de 2 centímetros. Entonces, a veces ahí está el diagnóstico o de un linfoma, o de una tuberculosis, o una sarcoidosis, o una histoplasmosis. Pero bueno, estos son estudios que generalmente tienden a ser más invasivos. No se recomienda tampoco, así como no se recomienda dar tratamiento empírico con antibióticos, tampoco se recomienda dar tratamiento empírico con esteroides. No se ha considerado que sea parte del tratamiento, y en general el tratamiento es solamente empírico con antipiréticos. Le voy a dejar aquí ahorita la fiebre de origen terminal. Le muestro, o continúo la presentación la próxima clase para ver si hay alguna cosa más que se me haya escapado en las diapositivas. Y ya nos vamos a seguir con el siguiente tema. Ya casi estamos acabando, ya no nos faltan muchos temas, pero me gustaría decirles de dónde lo van a revisar para el próximo martes, ¿sí? Vamos a ver esto de fiebre de origen a terminar de forma muy breve en unos cuantos minutos en la próxima clase, y de ahí nos vamos a seguir con infección por Clostridium. Entonces, prometo, tengo que mandarles las guías de la infección asociada a catéter, lo tengo pendiente para que lo puedan revisar, pero también para la siguiente clase les voy a enviar la revisión de donde vamos a leer o donde vamos a estudiar lo de Clostridium. Entonces, la siguiente clase vemos muy brevemente fiebre de origen determinado al final de la clase, pero empezaríamos ya con la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Esta la vamos a revisar de un artículo, una revisión que viene en uno de los artículos que tengo, y de ahí vamos a ver la clasificación, la severidad, el diagnóstico de colitis pseudomembranosa, ¿sí? Para que por favor lo revisen para el martes, y ese sería el que revisaríamos, y ya al final vemos nada más brevemente las diapositivas de fiebre de origen determinado. No sé si alguien tenga alguna duda ahorita. Ok, si no tienen ninguna duda, doctora. los veo No, el doctora. próximo, nos vemos el martes para la siguiente clase. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.